Los reportajes imprescindibles para escuchar en la mañana de la gran radio de Santa Fe. Aquella oportunidad que charlamos fue muy interesante porque nos adelantaba la llegada de una serie de lluvias que se cumplieron y finalmente fueron realidad. Hablamos con él el 24 de enero, hoy estamos prácticamente a 2 meses, hoy es 21 de marzo, así que él ya pronosticaba el adelantamiento del fin de la sequía, él no, sino que su grupo de trabajo, me refiero. ¿Puede ser que en los últimos 20 años esta sequía o esta producción sea la más baja? ¿Este rinde en los campos sea el más bajo? Sí, claramente hoy ya no hay dudas, después del transcurrido del verano, hay muchos cultivos perdidos, lotes que se pierden, no pasan a cosecha, porque se han secado, no han podido desarrollarse los cultivos. Muchos otros variedades, ejemplo de soja, maíz, que son de segunda, que van a poder transitar con estas lluvias hasta cosecha, pero con mucho menor rinde al ideal, al esperado. Van a ser rindes de bueno, hacia regular o malos, y muchos con un mal llenado de granos, pero bueno, bienvenida esta lluvia para aquellos cultivos tardíos que la puedan aprovechar, pero globalmente o individualmente a nivel de productor, esta sequía significa números muy malos y además, creo que también lo hablábamos, Luis, la vez pasada, la sequía genera un desánimo muy grande en el productor, en quien vive a campo, ¿no? Te genera una parálisis, así que bueno, bienvenidas las lluvias para comenzar a recuperar el agua en el perfil, lamentablemente a nivel productivo, a nivel de la economía de los pueblos, del Santa Fe profundo, de todo el campo, de todos los territorios profundos de la Argentina que producen y que estuvieron en sequía, va a ser una mala situación económica en el corto plazo. Esto fue generado no solamente por este año seco, recordás que lo hemos tratado, el tema de 3 años La Niña, con este enfriamiento en el Pacífico ecuatorial, que es muy inusual, pero ocurrió, y acumulativamente se fue secando el suelo en profundidad, los cuerpos de agua, las napas están más profundas, por eso en muchos pueblos o en muchas aguadas de campo, muchos molinos no dan agua o dan muy poca agua, o hay agua que es más salina, porque hay menos agua, entonces se concentran las sales. Entonces, bueno, toda esta problemática fue por este efecto acumulativo de una sequía de 3 años. Las sequías son acumulativas cuando se dan así en forma sucesiva. Va escaseando el agua, fue una crisis de escasez de agua con la que hemos convivido. Recuerden indicadores como la bajante del Paraná, desde salida del invierno del 2019, allá antes de pandemia, ya comenzaba esa gran bajante. Y bueno, muchos otros indicadores con los que convivimos, especialmente el litoral y el este de la Argentina, y todo lo que es el litoral, incluyendo también a la provincia de Santa Fe, ¿no? Pero bueno, esto fue lo que nos pasó. Fue principalmente por La Niña y la confluencia de otros factores de la dinámica de la atmósfera, que es muy compleja, y todo como que se fue alineando, desfavoreciéndonos para tener lluvias, ¿no? Fue una circulación atmosférica que no nos favorece para generar lluvias, por cómo se posicionan, cómo es la circulación de vientos, cómo se posicionan los centros de alta y baja presión, y entonces tenemos los meteorólogos muchos llaman los bloqueos temporarios que ocurren, o lluvias que ocurren más sobre el océano, o sobre otros sectores que sobre nuestros territorios. Se genera un desequilibrio en cómo es la distribución de las lluvias, ¿no? Cuando hay niñas, o también el otro extremo, el niño, ¿no? Que es calentamiento y nos genera abundancia de precipitaciones. Pero bien, hoy estuvimos hasta hoy conviviendo durante 3 años con una niña, enfriamiento, y desde los primeras semanas de marzo ya se ha revertido este ciclo de enfriamiento en el Pacífico y está en valores neutrales. Esto implica la atmósfera se acopla, los grandes reguladores de lo que ocurre en la atmósfera son los océanos y las temperaturas de los océanos.
esos ciclos que tienen de los océanos en la temperatura superficial. Entonces, hoy el océano está volviendo a valores neutrales, ni frío ni caliente, y la atmósfera va a ir desacoplándose y volviendo a una circulación más normal. Y eso va a favorecer que gradualmente, esto es en términos de semanas y meses, se vaya recomponiendo la frecuencia de lluvias más normales que corresponden a nuestra región. A ver, tenía datos de que es tan magro el rinde, producto de estos 3 años de sequía, que el ingeniero estamos hablando con el ingeniero en producción agropecuaria Pablo Mercury, director del Centro de Investigación de Recursos Naturales del INTA Castelar. Estaríamos hablando prácticamente de 21.000 millones de pesos, de dólares, perdón. Es lo que representaría el 3% del Producto Bruto, es decir, un número catastrófico. Sí, y muchas evaluaciones siempre decimos hay que esperar, porque puede ser que no sean tan malas, pero también podrían ser peores en algunos distritos, y porque mucho lo ves al momento, como dicen en el campo, ¿no? Al momento que entra la cosechadora, ahí realmente ves cuánto es el rinde, y va a haber que ver, porque hay muchos, la chaucha de la soja que no se llena, o con granos chiquititos, de poco peso, lo mismo el maíz, tenés el marro del maíz, el choclo, que tenés muy pocos granos de maíz, o chiquitos, bueno, todo eso lo ves mucho al momento de la cosecha, y como se sembró muchos cultivos tardíos, todavía mucho está por seguir evaluándose, pero realmente son esos números que incluso ha estimado en la Bolsa de Comercio de Santa Fe, es una estimación siempre muy precisa y muy frecuente de la producción a nivel de la zona núcleo, agrícola, que sur de Santa Fe, este de Córdoba, norte de Buenos Aires, pero también para toda la región, y sí, ese sería el impacto a nivel de la macroeconomía, pero imagínate eso cuando lo vas dividiendo para cada familia, cada pequeño productor de las zonas rurales, cómo impacta, ¿no?, en la circulación, en los bolsillos, ¿no?, en la circulación del dinero en cada pueblo, en cada comerciante que va a tener un año con mucho menos capacidad de compra en los productores, ¿no? Sí, a eso agréguele, ingeniero, el tema de los fertilizantes que son importados, que se pagan en dólares, es decir, es un combo muy, muy difícil de poder llevar adelante. Quiero preguntarle algo. Hablando de casi 21.000 millones, pueden ser 18.000 o pueden ser 24.000 millones, es una cifra muy elevada. Hablando de el 3% del Producto Bruto, hablando de todo esto, pregunto, si llueve como está previsto para esta semana, nosotros tenemos nuestro técnico en meteorología, Pablo Lucero, que estaba anticipándonos que la lluvia arrancaba por el sur, centro, y luego iba a cubrir toda la provincia, pero más a partir de mitad de semana. ¿Ustedes tienen también esa previsión? Sí, correcto, coincidimos con lo que te indica Pablo Lucero, que hay muy buenas perspectivas para esta semana. Y toda esta quincena, la proyección de esta quincena, de segunda quincena del mes de marzo, es buena en cuanto a precipitaciones, especialmente en Santa Fe, en Entre Ríos, en Corrientes. Y ahora, muchos cultivos, hay cultivos de segunda, de ciclos tardíos, que se sembraron más este año porque el productor no tenía humedad en el horizonte superficial para sembrar, para que la semilla pueda germinar y emerger. Entonces demoró la siembra. Entonces algunos cultivos tardíos que no están afectados, que no quedaron afectados por el intenso calor y sequedad, van a poder hacer uso de importantes lluvias que se esperan. Ojalá así sea, ojalá hacia el fin de semana podamos evaluar que fueron buenas precipitaciones, pero yo creo que más que recomponer esas pérdidas, lo que van a hacer estas lluvias es detener la curva de caída. Y yo creo que es más que esto impide que sigan cayendo, porque los ciclos, la fisiología de los cultivos, ya cuando hubo un daño, es como eso queda en el cultivo. Y no es que fue un estrés hídrico de que se estiró un poco el tiempo entre dos lluvias. Fue una sequedad muy grave, con situación récord en cantidad de olas de calor y días continuos
en situación de ola de calor, con temperaturas, los umbrales de temperatura mínima y de temperatura máxima por encima de lo normal o de lo que se considera, o entrando en lo que se considera ola de calor, que así como a nosotros nos desgasta, nos agobia, nos genera una mal situación de bienestar, lo mismo ocurre en las plantas y en los animales, ¿no? Vale mencionar eso también los animales, sí, la producción lechera, la afectación, la falta de pasto, la falta de bienestar animal para poder producir carne o leche, o la falta de agua. Y donde hay agua, muchos lugares del norte de la provincia de Entre Ríos, agua de menor calidad, porque cuando hay menos agua se concentra en las aguadas, en los pozos, y tienes más sales, ¿no? Entonces eso degrada, todo el proceso se degrada. Por eso el agua es tan importante que esté en nuestros ecosistemas. La pregunta creo que la que todos los que no manejan el tema agropecuario, o como ustedes, que están tan ligados al campo, es ¿en cuánto tiempo tarda en recuperarse un suelo? A ver, yo voy a tratar de ver si más o menos me informé, y me corrige Pablo, o como le parezca. Si llueven 120 milímetros, que si llueven de golpe estamos muy mal, porque lo lógico sería que fuera lloviendo martes a la noche, miércoles, jueves, viernes, sábado. Eso sería una bendición. Si va lloviendo lentamente, 30 acá, 20 después, 25, 40, bueno, como sea. Si es que llueve 100, en algunos lados puede llover 60, y hay datos que puede llover hasta más de 100, 150. La pregunta es, ¿alcanza para que dentro de 2 meses ese suelo pueda empezar con el trigo, que es lo que viene ahora? Después en primavera será maní y soja, pero ¿alcanza para el trigo en 2 meses? Y bueno, es importantísima la pregunta, esta vez me parece muy pertinente, porque hay un principio, la salida de las sequías, y cuando son sequías muy largas, es lenta. La salida de las sequías es lenta, la recomposición y regeneración de todos los ciclos naturales, cuando vuelve la presencia del agua, es muy lenta. Ojalá tengamos esa gradualidad en estas lluvias que se esperan, de manera que pueda no escurrirse, sino penetrar en el suelo. Pero es importante en todo sentido tu pregunta, porque el productor ya está mirando hacia adelante. Bueno, la próxima, que el trigo, que ya tengo los ciclos largos, que sembrar el fin de abril, mayo, ya comienza la siembra de los primeros trigos. Entonces, ¿cómo está el suelo? ¿Cuáles son las perspectivas? Por un lado, es tanta la sequedad que se va a necesitar varios eventos de precipitación, como los esperados, para recuperar todo el agua del suelo en profundidad, hasta 1 metro, hasta 2 metros, acorde al tipo de suelo, que se recompongan. Hay suelos que pueden almacenar 80, 100 milímetros. El suelo es una esponja, ¿no? Cuando tiene buena calidad, cuando no está compactado, y las lluvias tienen que ir penetrando, ocupando los poros, y es lo que después exploran las raíces de los cultivos o de las pasturas para poder hacer todos los ciclos fotosintéticos, ¿no? Y que ocurren en la planta. Es tanta la sequedad que se va a necesitar muchos eventos de precipitación para recuperar todo el agua necesaria en los suelos en profundidad, para que se recupere el nivel de napas, que eso todavía es más gradual, y para que se recuperen los cursos de aguas superficiales, o lagunas y aguadas naturales, ¿no? O muchos humedales que están a lo largo de la provincia. Entonces esto va a ser más de un ciclo. Eso por un lado, porque es muy extrema la situación a la que llegamos. Y por otro, que hay que tener en cuenta, que esto después lo puede explicar seguramente Pablo Lucero con los datos propios de Santa Fe, es que estamos en el momento climatológico cuando comienza la disminución proporcional de las lluvias, porque se inicia el invierno. En nuestra región, si bien estamos en Santa Fe casi el litoral, estamos dentro del clima con estación seca, es decir, junio y julio son los meses que menos llueve. Exactamente, claramente vos lo has dicho. Entonces, ya en mayo comienza a disminuir, entonces bueno, tenemos que lograr una recomposición lo antes posible y ver si llegamos a recomponer todo. Entonces, para aquel que siembra trigo o que tenga que tomar la decisión, tiene que ver, después de estas lluvias, cuánto se le recompuso en profundidad, porque después seguramente tenga algunas lluvias, si Dios quiere, nos olvidamos de la pesadilla de la Niña en el Pacífico,
pero vamos a tener menor régimen de lluvias durante el invierno. Entonces eso le va a abastecer de agua el horizonte en superficial, pero no en profundidad. Le va a sostener la humedad en el horizonte de los primeros centímetros del horizonte del suelo. Entonces en profundidad depende de estas lluvias de otoño, cuán buenas sean. Una lluvia muy intensa, como dijiste, un chaparrón enorme que genera inundación en barrios y eso, en el suelo también escurre y se va y no penetra en el suelo. Entonces vamos a ver cómo se dan estas lluvias, si son graduales, si permiten una buena infiltración del agua en el suelo. También ahí siempre recomendamos, tenemos que enfatizar mucho, hoy el agua es como los dólares en el Banco Central, la riqueza de nuestro sector, de nuestra economía. Entonces guardarla bien en el suelo es generar riqueza y es un ahorro, es tener una reserva el productor para épocas que vienen más sequío, para tener un buffer de agua. Entonces el suelo tiene que estar con buenas propiedades físicas, sin estar compactado, siempre cubierto de residuos o de vegetación para que no se recaliente, que el agua permanezca en el suelo, que no perdamos el agua. Entonces hay muchas buenas prácticas también para almacenar agua y lograr un ciclo virtuoso, pero sobre todo ahora para las decisiones productivas requerimos que sean buenas estas lluvias de otoño, porque después va a disminuir la intensidad y vamos a depender de cómo venga la primavera.